Bueno, gente, eh, vamos a ir arrancando por ahí por respeto a los que se conectaron a tiempo. Buenas noches para todos. Creo que con la mayoría ya nos conocemos y un poquito la idea de esta primer charla virtual o reunión virtual era retomar un poco las actividades que habíamos tenido entre mediados del año pasado y algo de este año. Creo que ya este año lo estamos haciendo tanto virtual como algunas cosas presenciales, sobre todo a campo y demás, así que bueno, eh, para este caso, puntualmente en la charla de hoy, tomamos contacto hace un tiempo con Dianela Costamaña, que trabaja en el INTA de Rafaela, que es ingeniera agrónoma y, y que bueno, tenemos bastante relación y sobre este tema de contaminantes en leche y nos pareció apropiado, digamos, comentarlo, porque es algo que se viene, bueno, ella ya lo va a desglosar en detalle, así que Dianela, muchas gracias por acompañarnos. La idea es un poquito que aprendamos algo más de este tema que es tan candente y que se viene hacia adelante mirando el futuro de la lechería, así que eh, si te parece, Dianela, arrancamos con la presentación. Bueno, Los que se vale, vayan sumando los vamos agregando. perfecto. ¿Ahí se ve bien? Sí, Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, les quería agradecer por la invitación. Eh, Nosotros hace bastante tiempo que desde INTA venimos trabajando en esta temática, no solamente con esta empresa, sino con distintas empresas lácteas de esta región. En esta temática, que lo llamamos contaminantes en la cadena láctea, debido a problemas que las empresas están enfrentando, ya sea en la elaboración de los productos como en la comercialización de la leche y de los productos lácteos, sobre todo aquellas industrias que exportan o que venden o destinan sus productos a, por ejemplo, la elaboración de fórmulas infantiles. La idea es que por ahí me vayan preguntando, si van teniendo dudas a medida que yo voy hablando, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, antes de iniciar, me pareció importante definir qué es un contaminante, y a un contaminante se lo define como cualquier sustancia que no es agregada intencionalmente a los alimentos, que está presente en estos alimentos como resultado del proceso de producción, es decir, que puede ingresar en cualquier etapa de la cadena, ya sea en la producción primaria, como en el transporte, en la industria o en el almacenamiento, y que va a tener la capacidad de producir efectos adversos para la salud de las personas que lo consumen, es decir, que va a tener la capacidad de enfermar. Por qué es tan importante o por qué nos ocupamos de estudiar este tema? Principalmente porque tiene impacto en la salud de las personas. La mayoría de todos estos contaminantes tiene efectos toxicológicos bastante bien estudiados. Están clasificados como cancerígenos, inmunosupresores, hepatotóxicos, ya vamos a ir viendo cuáles son los efectos que tiene cada uno para la salud humana. En segundo lugar, tiene efectos tecnológicos y económicos sobre la industria láctea. Por ejemplo, algunos de ellos, como pueden ser los antibióticos, sabemos que interfieren en los procesos de fabricación, inhibiendo a las bacterias, por ejemplo, en una fabricación de un queso, en una fabricación de yogur. Y otra de las características que es muy importante y es común a todos estos contaminantes es la termoresistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que
todos estos contaminantes sobreviven a los tratamientos térmicos que se le aplican a la leche en la industria, ya sea pasteurización, ultrapasteurización y demás. Es decir, que una vez que están presentes en la leche no tenemos forma de eliminarlos. Y en tercer lugar, y no menos importante, causan efectos económicos al productor, ya sea a través de sanciones o descarte de la leche, como en el caso de, por ejemplo, los antibióticos, y también, digamos, tienen, producen o obstaculizan el acceso a ciertos mercados para poder colocar estos productos. También, digamos, hay no solamente esta cuestión de la comercialización de los productos, sino también hay todo un contexto social marcado por los consumidores que están, digamos, cada vez más preocupados o exigen cada vez más saber cómo se producen los alimentos. Bien, ¿cómo llegan estos contaminantes a la leche? Yo acá le puse en rojo algunos de los contaminantes a los cuales las industrias lácteas se enfrentan cada vez que tienen, digamos, que comercializar sus productos, y principalmente estos contaminantes van a llegar a la leche a través de prácticas de manejo que se producen en los establecimientos, o también pueden ingresar a través del agua o de los alimentos que consumen los animales. Y como les dije, una vez que llegan a la leche o los productos lácteos, no tenemos formas de eliminarlo, por eso hacemos tanto hincapié en la aplicación de buenas prácticas para poder, digamos, prevenir que estos contaminantes lleguen a la leche. Como les mencioné antes, los principales afectados son los niños, por eso se hacen tanto control en todos los productos que van destinados a los infantes o a los lactantes, ya que, digamos, en esas primeras etapas, la leche es su único alimento o tienen una alta frecuencia de consumo de leche, y porque también, digamos, los niños no tienen aún desarrollados mecanismos para poder detoxificar todos estos contaminantes. Por todo eso es que se hace muchísimo hincapié en el control de todo esto, y cada vez más va a ir aumentando estas exigencias. Vamos a empezar con uno de ellos, probablemente uno de los más estudiados, que son las micotoxinas. Existen muchísimas micotoxinas, dentro de la producción de leche la que nos interesa o la que se controla por sus efectos cancerígenos es la aflatoxina M1. Las aflatoxinas van a ser metabolitos que son producidos por hongos que crecen en los alimentos que van a consumir las vacas. En el alimento la aflatoxina está en la forma de B1, luego que es consumida por el animal, va a sufrir una degradación en el rumen a través de las bacterias del rumen, y también sufre una hidroxilación en el hígado, y es allí donde se convierte en aflatoxina M1 que se excreta o que la encontramos en la leche. De todas las micotoxinas, digamos, esta es la que por ahí menos impacto tiene en la salud animal, menos impacto, digamos, en que se ven, no es tan agudo su impacto, sino que es más bien, lo podemos ver de manera más crónica a los efectos, pero generalmente, digamos, tiene efectos en la disminución del consumo de los alimentos, puede provocar un aumento del recuento de células somáticas. Otras micotoxinas, como por ejemplo la cerolenona, tienen impactos en la reproducción, pueden causar abortos, y impacto en la salud animal, porque como les dije, digamos, esa hidroxilación que se sufre en el hígado es como el principal órgano que se ve afectado.
Y la aflatoxina M1 tiene importantes características, como ser que es muy hidrosoluble, es decir, que va a tener afinidad por la fracción acuosa de la leche, y por ejemplo, después de la elaboración de los quesos, en el suero la podemos encontrar, la mayor parte se va al suero, por lo tanto también las industrias que procesan las proteínas del suero tienen muchísimos problemas con estas micotoxinas. Como les dije, es muy resistente a los tratamientos térmicos que se le aplican a la leche, y también tiene afinidad por las proteínas de la leche, como son las caseínas, por lo tanto también la podemos encontrar en el queso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es decir, ¿qué cosas o qué prácticas del sistema productivo explican o hacen que la encontremos en la leche? Estos son resultados de relevamientos que venimos haciendo a nivel de toda la cuenca lechera central, tanto en los alimentos que consumen las vacas como en la leche, y hemos podido determinar a lo largo de todos estos años alimentos que nosotros los denominamos de alto riesgo. No quiero decir con esto que sean alimentos que no los podemos utilizar dentro de la dieta de la vaca, de las vacas, sino que son alimentos que si los utilizamos tenemos que prestar atención por algunas características que tienen que los hacen más propensos a contener micotoxinas. Uno de ellos, por ejemplo, es la semilla de algodón, el expeller de soja. No tanto en esta zona, pero sí más en la zona de Córdoba se utiliza mucho burlanda o cáscara de maní, que son altamente problemáticos. También hemos encontrado en los balanceados, esto últimamente no está siendo un problema porque los balanceados ya tienen incorporados secuestrantes de micotoxinas, que ya lo vamos a ver más adelante, entonces eso ha hecho que la concentración en estos monitoreos que venimos haciendo en los balanceados haya disminuido. No así, digamos, estamos encontrando altos contenidos o altas concentraciones de micotoxinas en los silajes, sobre todo de alfalfa y de maíz, asociados a prácticas de confección de estos silajes. Otro aspecto que hemos encontrado es que estas micotoxinas en la leche están asociadas a prácticas de almacenamiento y conservación de los subproductos que se utilizan para la alimentación de las vacas. Sobre todo a malas condiciones en el almacenamiento. Es muy común, digamos, ver que por ahí se compra un subproducto y se lo almacena en el suelo, o se lo almacena, digamos, a condiciones que esté expuesto a la radiación o a la humedad, que son todas condiciones que predisponen para que este hongo pueda desarrollar la micotoxina. Otra cosa muy común es, por ejemplo, que pasa mucho en la semilla de algodón, es recibir o comprar semilla de algodón que tenga una humedad que sea inadecuada. Eso también va a hacer la semilla de algodón, que es muy higroscópica, muy propensa a al desarrollo de las aflatoxinas. Y otro factor que encontramos muy asociado es por ahí que los hilos bolsas, las bolsas pierden la hermeticidad. Es común, digamos, encontrar bolsas que se rompieron y esas roturas no han sido reparadas. Eso afecta mucho a condiciones o hace a que se produzcan condiciones indeseables para la fermentación. Y algo que también hemos encontrado y lo hemos medido con ensayos particulares es el tamaño de partícula de la TMR, la PMR o el mixer que nosotros le preparamos para las vacas. Cuando no tenemos un tamaño de partícula homogéneo, o la mezcla que le estamos ofreciendo a las vacas no es homogénea, y por ahí cuando hacemos una lectura de comedero, vemos esta situación,
donde se produce una selección por parte del animal, donde deja partículas de tamaño más grande y por ahí consume partículas de tamaño más pequeña. ¿Qué impacto tiene esto? Si ustedes se acuerdan, en la diapositiva anterior, yo les dije que gracias a que las vacas son rumiantes, hay bacterias en el rumen que pueden detoxificar estas micotoxinas, a diferencia de, por ejemplo, los monogástricos, como los cerdos y las aves, que no tienen esta condición y que por lo tanto las micotoxinas son más letales en estas especies. Bueno, cuando este tamaño de partícula no es adecuado y tenemos partículas grandes que favorecen la selección de partículas más pequeñas, lo que pasa es que el alimento tiene menor permanencia o hay un menor tiempo para que estas bacterias detoxifiquen las micotoxinas en el rumen. Es decir, la vaca selecciona partículas más pequeñas que van a tener una tasa de pasaje más rápida por el rumen, por lo tanto las bacterias no llegan a detoxificar estas micotoxinas y tengo un mayor pasaje a la leche. ¿Cómo podemos evitar que estas micotoxinas lleguen a la leche? Bueno, como yo les decía, en estos alimentos que nosotros venimos monitoreando y que los denominamos de alto riesgo, no quiere decir que no los podamos utilizar, pero sí, si los tengo presente en la dieta, tratar de antes de incorporarlos, hacerle un análisis de micotoxinas, para ver, o de humedad o de materia seca, para ver en qué condición estoy, y en base a eso yo puedo definir cuál es el destino de ese alimento. Por ejemplo, si analizo un silo y me da valores altos, bueno, ese silo lo tengo que usar, no lo puedo descartar completamente, pero sí, digamos, puedo hacer que, o destinar ese silaje a categorías que sean menos susceptibles, por ejemplo, no dárselo a las vacas en lactancia, o puedo mezclar ese silo que está o que tiene una contaminación media o alta con otro silo que no esté contaminado, como para ir diluyendo esta contaminación. Y si, por ejemplo, al abrir un silaje o en las partes de la periferia de los silos, observo este tipo de presencia de hongos o de moho, tratar de descartar la fracción de ese alimento y no incorporarla en el mixer o en la ración de las vacas. Esta presencia de hongo no quiere decir que la micotoxina esté presente. Puede que tengamos el hongo y el hongo no desarrolle la toxina. El hongo va a desarrollar la toxina cuando se enfrenta a una condición de estrés, cuando se enfrenta a una condición de, por ejemplo, alta temperatura o alta humedad. Pero ya solamente la presencia del hongo hace que, digamos, se disminuya las características nutricionales de ese alimento y podamos tener rechazo del alimento por parte de los animales. La otra práctica que podemos implementar es realizar un almacenamiento adecuado. Si vamos a las condiciones ideales, lo ideal sería almacenar los subproductos bajo techo y sobre piso de concreto. Pero si no tenemos este tipo de condiciones, podemos, digamos, evitar poner o descargar un maíz o algún subproducto sobre el suelo, hacerlo sobre un piso de concreto o hacerlo arriba de una lona, tratar de taparlos para que no estén expuestos a la radiación directa o a la humedad. En el caso de los silajes, que yo le decía que venimos encontrando altas concentraciones, sobre todo en los silajes de alfalfa, está muy relacionado al porcentaje de materia seca con la que se cosechan esos materiales. Por lo tanto, chequear ese porcentaje de materia seca o respetar los momentos óptimos de picado de, por ejemplo, un maíz, es muy importante para lograr una buena fermentación de ese silaje o una buena compactación para expulsar el oxígeno y evitar así, digamos, que las micotoxinas se desarrollen. Y cuando, digamos, presento valores ya muy altos de micotoxinas, que no puedo realizar ninguna de las prácticas anteriores,
lo que puedo hacer es utilizar secuestrantes en la preparación de los alimentos. Hoy en día los secuestrantes generalmente ya vienen aplicados a todos los balanceados o los concentrados que se pueden utilizar en el tambo, pero también los podemos aplicar, digamos, por ejemplo, en la preparación de un mixer. Acá hay que tener cuidado también porque hay muchos secuestrantes en el mercado y no todos los secuestrantes sirven o son específicos para secuestrar aflatoxinas. Otro de los contaminantes que tiene mucha relevancia son los antibióticos. Y bueno, cuando hablamos de residuo de antibióticos, hablamos de cualquier sustancia que va a estar presente en la leche a partir del uso de un medicamento veterinario en ese animal. ¿Cuál es el impacto, cuál es la importancia de esto? Como ya dijimos, tiene un impacto bastante marcado en la salud pública. Las personas que consuman leche que contiene antibióticos le puede desencadenar alergias o le puede desencadenar sensibilidad. Y como ya les comenté también al principio, afecta el procesamiento industrial de la leche, sobre todo en los productos fermentados, como ser el yogur o los quesos, que se realizan a partir de bacterias que son sensibles a los antibióticos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes por las que aparecen residuos de antibióticos en la leche? La principal causa que hemos detectado es el incorrecto registro. Es decir, no registrar adecuadamente a una vaca a la cual se le realizó un tratamiento con antibiótico y eventualmente, digamos, encontramos ese antibiótico en la leche. Esta principal causa está muy correlacionada a la segunda causa, que es el ordeño accidental de una vaca que fue tratada con un antibiótico. Es decir, que si no partimos de una identificación adecuada de ese animal, al cual tratamos con un antibiótico, es muy probable, digamos, que se cometa el error o que encontremos residuos de antibióticos en la leche. La tercera causa, que es importantísima, es no respetar el tiempo de retiro. ¿Qué es el tiempo de retiro? El tiempo de retiro viene indicado en el marbete del producto y nos dice cuánto tiempo se va a mantener activo el antibiótico en la leche. Por eso es muy importante respetar el tiempo de retiro que nos dice el marbete, 5 días, 4 días, 10 días, y evitar que esa leche vaya al tanque. Muchas veces siempre se recomienda que ese tiempo de retiro, si por ejemplo me dice 5 días, como mínimo hago un retiro de 5 días, porque puede haber condiciones del animal, como ser producción de leche, estado de la lactancia, etcétera, que por ahí hagan que ese tiempo de retiro sea un poco más largo. Entonces, como mínimo, respetar el tiempo de retiro que viene indicado en el marbete del producto que estoy utilizando. La otra causa es que se descarte leche solamente del cuarto que yo traté con antibióticos. Es decir, tengo un caso de mastitis en el cuarto trasero izquierdo, aplico un antibiótico para tratar esa mastitis y descarto solamente la leche de ese cuarto. Y los otros 3 cuartos lo mando al tanque. Bueno, esto es un error muy común y en realidad, o sea, sabemos que la glándula mamaria tiene cierta permeabilidad, si bien cada cuarto es independiente, pero hay permeabilidad en la glándula mamaria y puede ser que ese antibiótico del cuarto que yo traté se traspase hacia los otros cuartos, por lo tanto eso hace que, digamos, yo tenga que descartar la producción de toda esa vaca y no solamente del cuarto que esté tratando con antibióticos. El otro error muy común, o la otra causa, mejor dicho, muy común,
es cuando yo trato o uso terapia para vaca seca. Bueno, ustedes saben que el periodo de vaca seca dura entre 45 a 60 días, pero puede ser que se adelante la fecha de parto y que el tratamiento que yo le haya aplicado esté todavía activo, ese antibiótico en la leche, y cuando ordeñe, por ejemplo, el calostro, pueda llegar a aparecer el antibiótico e incluso en los primeros ordeñes postparto de ese animal. Otra cosa muy común es decir, o sea, ¿qué pasa cuando nosotros queremos diluir la leche? Si eso afecta o no a la detección del antibiótico. Es decir, tengo, no sé, se me pasó una vaca y digo, bueno, total, la leche de una vaca o de un cuarto, si la mezclo con, no sé, 8.000 litros de leche que no tenga antibiótico, no va a ser detectada. Bueno, eso no es así. Lamentablemente, digamos, hoy las industrias usan kits de detección que son altamente sensibles y que por lo tanto me van a detectar estos antibióticos aún por debajo de los límites máximos de residuos. Así que, o sea, tratar de diluir la leche con antibiótico no hace que se disminuya la concentración del antibiótico en la leche. Bueno, ¿cómo podemos evitar que estos antibióticos lleguen a la leche? La primera recomendación es que se utilicen drogas aprobadas, es decir, cada producto veterinario que está en el mercado ha sido aprobado por SENASA o tiene que ser aprobado por SENASA y debe especificar la dosis que debo utilizar y que la debo respetar, y este tiempo de retiro que hablábamos que es tan importante que se respete como mínimo los días de tiempo de retiro que nos está diciendo el marbete. Identificar adecuadamente a los antibióticos que yo estoy utilizando en el tambo. ¿Qué quiere decir esto? Que la jeringa que se utiliza para tratamientos de vacas en lactancia tiene que estar bien separada de aquella jeringa que se utilice para vacas, para vacas secas, y tratar de, digamos, de también separar e identificar este tipo de productos, lo que es para vacas en lactancia por un lado, lo que es para vacas secas por el otro. Como vinimos mencionando, identificar a la vaca que fue tratada con un antibiótico, o establecer un orden de ordeño de estos animales tratados. Muchos lo ordeñan al final, o si se ordeñan todos juntos, cuando ingresa ese animal y se le ve la identificación, se lo ordeña en un tacho aparte. Ya sea, digamos, esa identificación se puede hacer con pinturas, con cintas en las patas, con cinta en la cola, la que mejor les quede cómodo, pero identificar inmediatamente al animal luego de que fue tratado. El registro de los tratamientos, es muy importante registrar la dosis que se aplicó, el día que se aplicó, porque esta fecha, junto con el tiempo de retiro que me indica el marbete, me van a permitir saber o conocer cuándo tengo que reingresar ese animal para que la leche vaya al tanque. Y otra cosa en la que hacemos siempre hincapié es la implementación de planes sanitarios preventivos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más vacunas yo utilice para prevenir enfermedades, menos antibióticos son los que voy a utilizar en la lactancia de ese animal. Bueno, acá pasamos a otro contaminante. Si van teniendo alguna duda, me van parando, por favor.
Pasamos a otro contaminante que son los plaguicidas. En realidad habría mucho para hablar de plaguicidas porque las causas pueden ser muchísimas. Yo solamente le voy a hablar de una, que es la que nosotros más o más frecuentemente encontramos relacionada con la presencia de plaguicidas en la leche. Como les dije, este contaminante puede ingresar a través de los alimentos o del agua de bebida, o también puede ingresar a través de los plaguicidas que se utilizan fundamentalmente para el control de los ectoparásitos, como pueden ser las moscas o las garrapatas. Los plaguicidas en su mayoría tienen una característica muy importante, que son lipofílicos o liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen afinidad por las grasas, por la materia grasa, por lo tanto convierte a la leche, digamos, en una matriz que tenga alta afinidad por este tipo de contaminantes. Y volvemos casi a las mismas causas que les comenté para los residuos de antibióticos. ¿Cuáles fueron, digamos, las variables o las causas que encontramos asociadas a la presencia de plaguicidas en la leche? A que no se registran los tratamientos, y por lo tanto, si no registramos los tratamientos, no se respetan los tiempos de carencia. El tiempo de carencia en un plaguicida es lo mismo que expliqué en tiempo de retiro para un antibiótico, ¿sí? Este número que está marcado acá significa cuántas veces más riesgo yo voy a tener de encontrar plaguicidas en la leche si aplico o no aplico esa práctica. ¿Qué quiere decir? Que si yo no respeto los tiempos de carencia que me indica el marbete de un plaguicida aplicado, tengo 3 veces más riesgo de tener el plaguicida en la leche que un productor que sí respeta ese tiempo de carencia. De un relevamiento que hicimos con varias empresas y a nivel de la cuenca lechera, pudimos observar que el 70% de los productores no lleva registro de los tratamientos que se aplican en los establecimientos, y el 62% no respeta los tiempos de carencia. La mayoría de los plaguicidas que se encuentran en la leche o que encontramos en la leche están, digamos, asociados a control de, por ejemplo, moscas en las vacas, o sea, se utilizan, son drogas que se utilizan en productos veterinarios, y también en el control de, por ejemplo, en insecticidas que se utilizan, por ejemplo, para alfalfa, y en insecticidas que se utilizan para el control de gorgojos, por ejemplo, los granos almacenados. ¿Cómo podemos evitar esto? Algo muy, muy simple y sencillo es registrar la aplicación a través de una planilla que conste la fecha de aplicación. Esa fecha de aplicación me va a permitir determinar, junto con el tiempo de carencia que figura en el marbete, cuándo yo puedo reingresar, por ejemplo, en una alfalfa, a pastorearla con los animales. De esto hay muchas otras prácticas más que están asociadas al control de los fitosanitarios, pero bueno, yo les quise traer por ahí la que más nosotros encontramos asociada a la presencia de plaguicidas en la leche. Dianela, ¿hay Sí. algunos ejemplos, ya yendo a algún ejemplo puntual o que le pase a algún productor que en definitiva nos ha tocado en algún lugar, en donde haya trabajos o experiencias de ensayos con herbicidas o con insecticidas? ¿Se puede buscar algún ejemplos concretos, digamos, que estén por ahí en alguna página de INTA o de alguna institución? Sí, O yo sea, les puedo compartir estudios que INTA hizo, ya sea en producción de leche como en otras producciones,
sobre esta temática. Porque digo, a diferencia por ahí de las aflatoxinas, que parece que los análisis son más rápidos, en lo que respecta a agroquímico, el productor pulverizó con un graminicida una alfalfa, ingresó el animal porque rompió un boyero, y digamos, y ahí queda, y te enterás y el productor le comenta a la industria que le pasó eso, y por ahí tomás algunas medidas antes de procesar la leche, pero digo, no hay ejemplos concretos aunque sea con algunos principios activos que son normales, el glifosato, algún graminicida o algún insecticida en sí, digamos, que hay muchos insecticidas que no tienen tiempos de carencia por ahí en pastoreos, digamos, que por lo menos no figuran en tiempos de carencia, digamos. Sí, a ver, generalmente, digamos, hay, digamos, ¿cómo decírtelo para que no suene tan mal? Pero como no se controla de rutina esto, por ahí no hay así como vos decís, una acción inmediata. Eh, pero, pero sí, digamos, es fácil, es más fácil controlar, por ejemplo, que un plaguicida llegue a la leche que una micotoxina. O sea, las prácticas a aplicar son más fáciles en este caso que controlar una micotoxina. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, sí, en definitiva es complejo si a un productor le pasa y qué resolvés en el momento, digamos. A ver, es súper difícil, digamos, y nos ha pasado y bueno, intentás ver algunas medidas en planta para, viene la leche separada y la tenés que procesar y bueno, ¿qué haces? Y industria toma sus medidas y en definitiva alguna línea de proceso termina yendo, digamos. Eh, Te pregunto porque siento que hay pocos datos sobre el tema y nosotros sacamos muestra y antes que la procesó, en nuestro caso mandamos a Santa Fe, a Facultad y volvió, te fueron 15 días, digamos. Todo eso el producto está casi Sí. vendido, digamos. Por eso consultaba si había algunos ejemplos concretos sobre algunos trabajos, digamos, realizados nada más. Nosotros, digamos, hacia acciones en planta no hemos, digamos, tenido reclamos o consultas, más que reclamos, consultas. Yo al menos no tengo experiencia de enfrentarme a esa situación. Sí es cierto lo que vos decís, a diferencia de otros contaminantes, los plaguicidas tienen, digamos, determinar un plaguicida en leche, tienen, digamos, las metodologías analíticas son muy laboriosas y llevan bastante tiempo, y hoy no hay desarrollado por ahí kits rápidos como hay, por ejemplo, de un antibiótico que vos podés hacer, digamos, el análisis antes de descargar la leche. Entonces es cierto lo que vos decís, cuando vos mandás a analizar, capaz que, digamos, la metodología como es tan compleja poder determinar, y cada plaguicida o cada grupo de plaguicida tiene un mecanismo diferente para ser detectado, entonces, digamos, capaz que cuando te llega el resultado, vos ya elaboraste el producto. Pero sí es cierto que hay muy pocos trabajos hechos y muy poco avance en esta temática, en estos contaminantes, a diferencia del resto. Bueno, seguimos con otro contaminante que son los nitratos. Los nitratos son compuestos que se encuentran de forma natural en el suelo, en el agua y en los alimentos, en bajas concentraciones, pero que pueden aumentar esa concentración debido a prácticas de manejo o actividades antrópicas. De forma también no natural, sino como más, o además de las fuentes naturales,
los nitratos también forman parte de las formulaciones, por ejemplo, de los fertilizantes que se utilizan, y que pueden incorporarse también al alimento o al suelo debido a la utilización, por ejemplo, en dosis no adecuada de fertilizantes. El principal problema o por qué se controla los nitratos en formulaciones infantiles es porque, digamos, lo que hacen los nitratos a nivel de la sangre es que inhiben el transporte de oxígeno en la sangre y generan una condición o una enfermedad que se llama o se denomina síndrome del bebé azul, porque, digamos, se genera hipoxia o falta de oxígeno y, digamos, el bebé se pone azul por falta de oxígeno. Entonces se lo denomina como síndrome de el bebé azul, y por eso, digamos, los nitratos son tan estudiados y controlados. En relevamientos que nosotros hemos hecho, la presencia de nitratos en la leche la encontramos asociada a presencia de nitratos en el agua. ¿Y por qué, digamos, encontramos altas concentraciones en el agua? En realidad estuvo asociado a todas estas variables, al tipo de construcción de la perforación, a la edad de la construcción de la perforación o del pozo, a la localización de ese pozo respecto al relieve o al nivel topográfico, la distancia de la perforación de agua a los corrales de encierre y la distancia de esa perforación a los pozos ciegos. Como les comenté antes, este numerito acá significa el nivel de riesgo, y vemos que, por ejemplo, el tipo de construcción y la localización del pozo respecto al nivel del relieve son las variables o los factores que mayor riesgo tienen de que podamos llegar a encontrar nitratos en el agua y en la leche. En todas aquellas muestras de agua en las que nosotros encontramos o en las que los valores fueron mayores a 45 miligramos por litro, que es el valor que establece el Código Alimentario Argentino para el agua, en todas esas muestras que presentaron estos niveles, estuvieron asociadas a que los pozos no estaban encamisados, a que la edad de la construcción de los pozos estaba en el rango de 10 a 25 años o a más de 25 años. ¿Esto a qué está relacionado? A que generalmente los pozos de este tipo de edad o estas construcciones no se hacían encamisadas antes, ahora esto ya, las perforaciones nuevas ya sí lo incorporan. A la localización de esos pozos respecto, como les decía, al nivel del relieve, estaban o a nivel del suelo o en declive, donde podían recibir la contaminación, y esas perforaciones estaban ubicadas a menos de 20 metros de los corrales donde se producía un encierre ya sea temporario o permanente de los animales, y a menos de 50 metros de los pozos ciegos de las casas donde se encontraba viviendo las personas o los tamberos. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Es decir, si ya tengo una perforación instalada, no puedo hacer mucho, sí puedo monitorear estos niveles, pero si tengo que hacer una perforación nueva, sí puedo planificar el diseño de esa perforación y la ubicación de esa perforación. Lo principal que se recomienda es que esas perforaciones estén ubicadas aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Que estén, digamos, ubicadas en una posición en la que, digamos, no les llegue o no se puedan contaminar, por ejemplo, con una laguna de fluente que esté ubicada aguas arriba de esa perforación, ¿sí? Esto sería un pozo aguas abajo, mal ubicado, y esto sería un pozo aguas arriba bien ubicado. Y también, digamos, la distancia prudencial a las posibles fuentes de contaminación. ¿Cuáles son esas fuentes de contaminación? Bueno, las que vinimos enumerando, y hay distancias mínimas
que ya se están exigiendo en algunas reglamentaciones en algunas provincias de nuestro país, y que también ya están regidas y son ley en otros países, por lo tanto, digamos, no va a pasar mucho tiempo, por lo cual, digamos, esto ya se comienza a implementar en nuestro país. Por ejemplo, a la distancia a pozos sépticos, en nuestro país ya hay una distancia mínima sugerida de 20 metros, a las instalaciones de manejo de efluentes, ya sea que estén, por ejemplo, sean lagunas que estén impermeabilizadas o lagunas que no estén impermeabilizadas. Fíjense que la distancia cambia. Y por ejemplo, en el caso de corrales que tengan encierre, ya sea permanente como temporario, en piso de concreto o en piso de tierra, y si tienen o no tienen manejo de efluentes, eso también tiene una distancia mínima sugerida a la perforación. Es decir, que cada vez que yo tenga que realizar una perforación nueva, tendría que estar mirando más o menos a los 50 metros circundantes de esa perforación, qué es lo que tengo, si tengo alguna de estas fuentes de contaminación, para establecer por lo menos estas distancias mínimas, y para obviamente evitar que el agua se contamine. Otra de las prácticas o de las recomendaciones es que se haga una correcta construcción de esa perforación, es decir, que se proteja la boca del pozo. Como mínimo tiene que estar 30 centímetros sobre el nivel del suelo, y como les decía, ya se requiere o se exige que los pozos estén encamisados. Bueno, y ahora les voy, para ya no aburrirlos más, pero les voy a, me pareció importante comentarles sobre dos contaminantes que nosotros los llamamos emergentes, porque están, digamos, siendo controlados bastante rigurosamente en este último tiempo. Uno de ellos son los eftalatos, y ustedes me dirán, ¿qué son los eftalatos? Bueno, los eftalatos son compuestos orgánicos que se utilizan fundamentalmente para fabricar los insumos que se utilizan tanto a nivel del tambo como a nivel de la industria láctea. Es decir que son compuestos que se van a agregar a las gomas, y se utilizan como plastificantes. Lo que hacen es que hacen que esa goma sea más flexible o más maleable para la fabricación de, por ejemplo, las pezoneras, o las juntas, o las mangueras. Y esos compuestos que están en estos elementos de goma, cuando entran en contacto con la leche, se va produciendo la migración hacia la leche de estos compuestos. ¿Por qué son importantes o por qué se los estudia muchísimo y se los controla muchísimo? Porque son disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ingresan al cuerpo humano imitan el funcionamiento de las hormonas y tienen consecuencias muy importantes a nivel reproductivo. Este dibujito tiene, digamos, un patito hecho de plástico. ¿Por qué se los puse? Porque, por ejemplo, están muy regulados en todo lo que son los plásticos que se utilizan para el diseño de juguetes para los bebés. Como es muy común que los bebés se lleven los juguetes a la boca, y por ese contacto se produzca la migración de estos compuestos, es que, digamos, están totalmente prohibidos y regulados desde hace años en todos los plásticos que se utilizan para la fabricación de juguetes. Y de la misma forma se están empezando a regular en todos los elementos que entran en contacto con los alimentos. ¿Cuáles son los factores de riesgo o cómo estos eftalatos llegan a la leche? Como les comenté, por todos los materiales del equipo de ordeñe que van a entrar en contacto con la leche, ya sea pezoneras, tubos cortos de goma, mangueras, juntas, por esa migración que se va produciendo. ¿Cómo lo podemos evitar?
es bastante sencillo, es utilizando materiales que estén libres de ftalatos. Es decir, cada vez que yo voy a un proveedor de manguera o a un proveedor de pezonera, le puedo exigir y él tiene, digamos, la obligatoriedad de mostrarnos un certificado de que esté trabajando con productos que sean libres de ftalatos. Y otra práctica que está muy asociada es que tenemos que tratar de realizar el recambio de las pezoneras o de estos elementos de goma según lo indica el fabricante. Por ejemplo, cada 2500 ordeñes, etc. ¿Por qué? Porque cuando se van produciendo, se va desgastando este material de goma, podemos aumentar esa migración, si la goma contiene los ftalatos, podemos aumentar la migración de los ftalatos a la leche. Y ahora sí, por último, el otro contaminante emergente son los cloratos. Los cloratos van a ser compuestos que se forman cuando el cloro que está presente ya sea en un agua clorinada o en los productos que yo utilizo para lavar el equipamiento de ordeñe, entra en contacto con material orgánico, en este caso con la leche. Lo que hace es formar compuestos que son tóxicos, como pueden ser los percloratos o los cloratos en sí. Al igual que les comentaba para el caso de los plaguicidas, la característica que tienen es que son liposolubles, es decir, que van a tener afinidad por la materia grasa y hace a la leche, digamos, una matriz muy ideal para contenerlos. Son importantes, ¿por qué? Porque inhiben la captación de yodo en los humanos y al igual que lo que les comenté para los nitratos, inhiben el transporte de oxígeno en la sangre y causan esta apoxia o falta de oxígeno en los tejidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, las causas más comunes por las cuales podemos encontrar los cloratos en la leche? Por ejemplo, cuando se hace o tenemos un drenaje inadecuado de los equipos después de que realizamos el lavado y nos queda, digamos, resto de solución de lavado en el equipamiento, que luego en el primer ordeñe ese resto de solución se va a ir con la leche. Cuando se utiliza también un volumen de agua de enjuague que es insuficiente, es decir, no respetamos la cantidad de agua por unidad de ordeñe que debemos utilizar. Otra causa común es que se reutilice el agua de enjuague de un ordeñe para el siguiente ordeñe. El uso de cloro también para la desinfección previa al ordeñe y que no, digamos, que no se deje drenar toda esa solución de lavado o que no se haga un enjuague con agua limpia. La utilización también de productos vencidos o que estén en malas condiciones de almacenamiento, si dejamos estos productos, por ejemplo, a la exposición de la luz o a altas temperaturas, hace, digamos, que ya estos compuestos tóxicos se formen antes. Y otra de las causas que es muy común es que nadie conoce qué dosis utiliza para el lavado de los equipos. Siempre se le pone como a ojo y no existe una unidad de medida que les permita, digamos, medir la cantidad o la dosis que indica ese producto. Con esto no quiero decir que no se pueda utilizar cloro, sino que tengo que tener ciertas precauciones para que ese cloro no entre en contacto con la leche. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos hacer esto? Dejando drenar la totalidad de la solución, ya sea desinfectante o la solución de lavado que utilicemos, si es desinfectante preordeñe y si es en el lavado posordeñe. Tratar de, si realizo esta solución o esta desinfección, realizar un último enjuague con agua limpia, con solamente agua, sin cloro, realizar un uso adecuado de los productos, respetar las dosis que están recomendadas por los fabricantes, que no son un capricho, que tienen, digamos, una explicación
una base científica atrás. Minimizar también la duración del almacenamiento, pero hay productos que son almacenados por mucho tiempo, tienden a decantarse y a formar este tipo de compuestos. Por ahí sí comprar envases más pequeños y utilizarlo con mayor frecuencia. Y bueno, y como les dije antes, almacenar estos productos en condiciones frescas y oscuras, al abrigo, digamos, de la luz directa, para evitar la degradación de estos productos. Bueno, y por último, comentarles que en todas estas temáticas, no solamente en la parte de calidad e inocuidad de leche, sino también en otros ejes temáticos como alimentación, bienestar animal, instalaciones, la parte de gestión ambiental, que son todas exigencias que se están teniendo en cuenta y que vamos a tener que empezar a cumplir en un corto plazo. Bueno, estamos tratando de trabajar en todo lo que es buenas prácticas, en todos estos ejes, a través de, nosotros lo llamamos el Club de las Buenas Prácticas Tamberas. En realidad surgió en la pandemia, así que es un espacio, una plataforma virtual, yo acá le dejo la dirección, en la que ustedes pueden asociarse como productores. Hoy en día ya hay más de 1000 productores que son socios de este club, donde se van tratando diferentes temas, ya sea a través de fichas técnicas que hacen hincapié en todas estas buenas prácticas, y a través de capacitaciones que se van dando virtuales, ya sea a los operarios, a los productores o a los profesionales que asesoran el tambo en todas estas temáticas. Que yo después les voy a compartir esta presentación y les voy a dejar acá la dirección para que ustedes puedan asociarse si es de su interés. Bueno, muchas gracias y espero que no se me hayan quedado dormidos. Bueno, Dianela, la verdad que interesante porque son temas que se vienen en la lechería, sobre todo cuando buscamos nuevos mercados. La verdad que nos toca estar de cerca en el mercado de leche infantil. Fuimos a China, hay varias empresas que están yendo, Unión Europea y demás, y exigen, digamos, este tipo de cosas en tambos más chicos o más grandes, pero en definitiva, en otros lugares miden todo el tiempo, digamos. Alguien dijo que en China miden todo el tiempo, entonces está bueno, digamos, tratar el tema y que los productores sepan de qué esto está y que no es nomás la micotoxina, que hace ya un par de años que se viene hablando, sino que aparecen todas estas cosas, aparece yodo, por lo menos a nosotros tuvimos algunos trabajos con yodo y así van apareciendo diferentes temáticas que hay que tratarlas, digamos. Cualquiera que quiera hacer alguna consulta, por favor, activa el micrófono y la hace. Yo en el mientras tanto, me quedaron sobre el tema de micotoxina. Una consulta, una pregunta y un comentario. Vos comentaste, bueno, en dónde puede estar la micotoxina. Nos ha pasado este año, es más, en algún productor conocido que no entrega en Sancor, pero la empresa le venía midiendo aflatoxinas y el problema por ahí venía en los corrales de encierro, digamos, en donde por ahí la dieta no contemplaba sales y demás, y había muchas vacas con el comportamiento de roer el piso, la tierra, digamos, y pensábamos que por ahí podía venir, digamos. No sé si esa puede ser una causa, sobre todo en estos tiempos y en ciertos tambos que están los rodeos encerrados temporariamente, digamos. La verdad que desconozco, nunca me pasó, digamos, de que un problema de micotoxina o una consulta de micotoxina esté asociada a este tipo, digamos, generalmente cuando el animal lame el piso o lame no sé, un caño, está asociado a una deficiencia mineral, pero no creo que pueda llegar a estar asociado con la micotoxina.
Sí, digamos, es cierto de que los mayores riesgos siempre están en un sistema más intensificado. Con esto no quiero decir que un sistema más intensificado sea problemático, pero sí, digamos, el mayor nivel de producción de las vacas en un sistema intensificado, la mayor utilización de subproductos en un sistema intensificado, por ahí las características de la dieta en cuanto a la homogeneización. Otra cosa que también encontramos es, por ejemplo, la limpieza de los comederos en los corrales. Eso también, digamos, si no se hace una limpieza de comederos regular en los corrales, predispone a que el hongo se desarrolle ahí, o la toxina se desarrolle ahí, entonces también empieza a haber problemas. Pero desconozco una asociación directa entre esto que vos me decís, de lamer el piso o de lamer otras cosas asociado a problema de micotoxina. Puedo preguntar a alguien que por ahí tenga más experiencia que yo, pero no me ha tocado nunca, digamos, un caso así. Y no sé si tenés algún dato, no por la metodología en sí, pero en el caso, en la zona se ven muchos hilos autoconsumos. ¿Qué pasa con la micotoxina en esos hilos, digamos? No discutamos si está bien o está mal, digamos, el pro mixer o pro autoconsumo, sino cómo actúa, digamos, por ahí la micotoxina. Ustedes que recorrieron, en tu caso, que pudiste ver varios tambos, ¿cómo ves, digamos, la problemática en este tipo de tambos, digamos? Mirá, es una discusión que tenemos incluso a nivel a nivel de INTA, de profesionales de INTA, porque por ahí, digamos, decimos todo este tipo de cosas, de conservar bien el silaje, de la hermeticidad de los hilos bolsa y demás, y también recomendamos el autoconsumo o fomentamos el autoconsumo como una práctica. Creo que, digamos, yo no la descarto, ni estoy en contra ni estoy a favor, pero sí creo que, digamos, el autoconsumo puede ser muy bueno en cuanto al menor uso de recursos, al menor uso, al no utilizar el mixer y demás, pero creo que desde el punto de vista, ya solo, ni siquiera te digo micotoxina, ya solo con decirte del punto de vista de la degradación de la calidad nutricional de ese silaje, ya ahí, digamos, partimos mal. Esa es mi opinión, pero sí es cierto que de relevamientos que he hecho en tambos que utilizaban autoconsumo, no encontré ninguna asociación estadísticamente significativa entre los hilos autoconsumo y la concentración de micotoxinas. Está bien que por ahí fueron pocos datos y fueron pocos casos, pero estadísticamente o científicamente no te puedo decir que haya una asociación. Pero sí, en mi opinión, creo que es una práctica que ya desde el vamos, desde el punto de vista de la calidad nutricional del silo, debería considerarse. Bien, pregunta un productor, ¿en dónde se realizan los análisis de aflatoxina o de micotoxina? O sea, ¿qué puede hacer el productor? ¿Llevar la muestra de leche a dónde? Bien, el análisis, digamos, de antibiótico lo hace la misma empresa láctea, o sea, ahí ya lo podés tener. Si no, nosotros como INTA, los laboratorios de INTA también ofrecen este servicio. En este caso, el Laboratorio de Sanidad Animal realiza los análisis de antibiótico y la mayoría se hacen por kit rápido, así que podés tener el. La, la pregunta es sobre análisis de Ah, aflatoxina o de perdón. micotoxinas, no de Ah, antibióticos. perdón. El de micotoxina No, ni también. drama. El de micotoxina también lo hacemos en el laboratorio de forrajes del INTA Rafaela, y también se implementan kits de detección rápida para, digamos, poder tener un resultado y poder actuar más rápidamente. De todas formas, si ese resultado es muy alto y si quiere confirmar la muestra, se pueden hacer por metodologías
por HPLC, que son, bueno, más costosas y que demoran mucho más tiempo, pero nosotros, en este caso, bueno, si se hacen por ese tipo de metodologías, lo derivamos a otro INTA porque no tenemos el equipamiento, pero sí tenemos equipamiento para hacer la detección rápida, y de todas las toxinas, no solamente de aflatoxina. Bien. Y creo que vos podés ver alguna consulta ahí en el chat. Dice Valeria que cuando nos dicen los veterinarios que un antibiótico no sale en la leche, ¿es porque no lo refleja el análisis o porque el antibiótico en ese caso o el producto veterinario no llega a la leche? Está preguntando. Sí, puede ser, digamos, a ver si entiendo bien la pregunta. Si te lo recomienda el veterinario es porque, digamos, la droga no se mantiene o no tiene tiempo de retiro en la leche. O sea, la pregunta sería al revés. ¿Todo producto veterinario, más allá que después la empresa lo analice o no, pasa leche? Esa sería Y depende, la pregunta. depende, digamos, depende del producto veterinario. Pero eso viene indicado, digamos, en el Marbete, en este caso, te lo recomienda. Si el veterinario te lo recomienda, es porque no. Pero si no, digamos, vos lo podés ver en el Marbete del producto, bien especificado si, por ejemplo, es apto para utilizarlo en vacas en lactancia o no. Hay ya muchos productos veterinarios que te dicen que no se pueden utilizar en vacas en lactancia. Bien. Y vos comentaste el tema de plaguicidas. Te consulto, el INTA en la gradilla esta de buenas prácticas, ¿hay un diccionario, un ABC, en donde diga por principios activos, en este caso de plaguicidas, los tiempos de carencia? Sancor hace 10 años atrás, poco más, poco menos, ha sacado una gradilla que quedó desactualizada porque se fueron incorporando nuevos activos. Y bueno, estaría bueno hacer un relevamiento y colocarlo. Y a lo mejor el INTA ya lo tiene, digamos, es decir, como hablamos de la lambda cialotrina, tal vez de un neonicotinoide nuevo o lo que sea, digamos. Nosotros no lo tenemos, de hecho, digamos, en el Club de las Buenas Prácticas es un tema que lo estamos tratando de armar una ficha técnica y material al respecto. No lo tenemos tampoco actualizado, así que tomo tu pedido y me comprometo a actualizarlo y a poder, digamos, ponerlo a disposición de los productores y de ustedes. Bien. No sé si hay alguna consulta más. Por nuestra parte, me parece que está bueno el tema de buenas prácticas, que los productores se acerquen. Vamos a tratar de seguir difundiéndolo, digamos, a los productores con los que tenemos contacto. Eh, Desde ya la charla muy clara, muy concisa, Dianela, como siempre vos, la verdad que están haciendo un muy buen trabajo en el INTA sobre este tema y siempre que nos llegamos nosotros están predispuestos, así que bueno, seguiremos perfeccionándonos en estos temas, digamos. Por Bueno, nuestra parte te agradecemos. muchas gracias y bueno, yo lo sigo pasando el chivo, pero es también para su beneficio. Digamos, les voy a pasar después a Pablo y a Marilyn para que les compartan la invitación, pero ahora en agosto vamos a hacer una charla de la gestión del agua en el tambo, desde este club de buenas prácticas, que también es un tema importante y que está relacionado con la leche desde muchos aspectos. Y bueno, hoy vimos uno que es, por ejemplo, la característica de las perforaciones o la ubicación de las perforaciones, cómo tiene eso impacto en los contaminantes. Así que se va a hacer el 26 de agosto, después yo les voy a pasar la invitación. Y bueno, en septiembre también vamos a hacer otra de la parte de gestión ambiental de los efluentes, así que también aprovecho para invitarlos, que por ahí pueden ser temas que les pueden servir para trabajar en sus tambos.
Así que bueno, me comprometo a pasarle a los chicos para que les compartan los links de esas charlas. Está, y digamos, desde una opinión muy personal, siempre, como te decía recién, y tomando el ejemplo de la vaca que cortó el boyero y se pasó a un lote que lo pulverizaste, el productor, digamos, no termina viendo un marbete, sino que le hace el caso al ingeniero o al veterinario, digamos. Y así con esto, y cuando vos tenés que hacer una perforación, el productor te pregunta, como en este caso, ¿dónde hago el análisis de aflatoxina? ¿Dónde hago el pozo? Yo sé que el INTA tiene muchas herramientas y tiene contactos. Está bueno cuando se toque cada uno de esos temas, darle las soluciones a esos pequeños temas de los productores. Che, tengo que hacer una perforación nueva. ¿Dónde la hago? No es nomás donde se me antoja. Hay herramientas y estudios que yo creo que el INTA los tiene, o por lo menos tiene los contactos, como para decir, llama a fulano de tal, que te va a hacer un estudio, que te va a salir tanta plata o no, y bueno, siempre brindando una solución al productor, digamos. Es una opinión personal, de ponerse enseguida, por lo menos en nuestro lado, siempre de la vereda del productor y decir, che, ¿de dónde consigo esto o de dónde saco esto? Estamos por tratar un tema de fluente que parece que es tan sencillo, y después cada tambo es particular, digamos, y lo mismo, digamos, che, ¿dónde voy para tratar de organizarlo de la manera más eficiente? Bueno, está bueno tener los contactos. Yo creo que si el productor tiene que pagar la consulta, la pagará, pero de alguien que le brinde de una manera sencilla la solución a su tema o a su problema, digamos. Tal cual, sí, O sea, comparto tu opinión. En realidad es un poco lo que quisimos hacer o es el espíritu de este club de las buenas prácticas que yo les dije. Si bien nació en pandemia y todo es virtual y nos hubiese gustado que las cosas sean más presenciales de otra forma, pero bueno, el espíritu es un poco eso, porque muchas veces, no sé, hay mucha información generada que te dice usted tiene que hacer el pozo, no sé, ubicado en tal lado, pero o te da una pauta de cómo hacerlo, pero no te dice cómo hacerlo, los medios, qué utilizar. Bueno, es un poco el espíritu que se persigue con este club. Por eso, digamos, cada ficha técnica o cada tema tiene un autor, tiene el mail, tiene el teléfono del responsable de ese tema, para que el productor se pueda contactar y pueda, digamos, indagar en todos estos aspectos. Pero sí coincido con vos en que hay muchas cosas dando vuelta, pero pocas cosas más muy concretas. bien. Les agradecemos a todos los que se han conectado por su tiempo y nos seguiremos encontrando en esta vía o tal vez en alguna vía presencial de algunas reuniones a campo con productores en otros temas. Que pasen una buena noche y gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, Ricardo. Chao, Dianela. Gracias, Ricardo. Chao, gracias. Chao, José. Chao.